En estos ejercicios vamos a trabajar con polígonos regulares y utilizando la ley de senos, debido a que en ocasiones necesitamos de la trigonometría. Así que quédense por acá. Vamos ahora con esta serie de ejercicios donde tenemos que echarle mano a la trigonometría. Yo particularmente lo voy a explicar por la ley de senos, que considero que es la manera más práctica porque es aprendernos un único proceso. Y esto lo vamos a utilizar, van a ver, en figuras que no son ni triángulo, ni hexágono, ni cuadrado. Entonces, situaciones básicas primero. Antes de averiguar áreas y perímetros hay que practicar, como esta primera que dice, calcular la medida del lado de un octágono regular cuyo radio mide 6. Vean, para esos ejercicios no ocupamos tener la figura. Ocupamos recordar que dentro de cada polígono regular, sea el que sea, partiendo del centro, tenemos una apotema, ¿ok? Partiendo del centro, tenemos un radio. Entonces, apotema, radio, y aquí abajo tenemos el lado. Pero fíjense que se formó un triángulo. Este triángulo, que es un triángulo rectángulo, no ocupa el lado completo, sino que ocupa la mitad, y yo le voy a poner letra M simplemente para recordar que la mitad. Este triángulo es rectángulo. Y en ese triángulo que ustedes están viendo ahí, que va a estar dentro de todo polígono regular, podemos aplicar trigonometría utilizando pues información muy intencionada, ¿verdad? Entonces vamos a resolver este caso con mucho detalle y ya los otros vamos a asumir que ustedes recuerdan que siempre existe este triángulo, sea el polígono que sea, ese triángulo va a existir. Van a ver que lo que va a cambiar es el ángulo de partida, que va a ser un ángulo central. Entonces, volvamos al ejercicio. Calcular la medida del lado. O sea, hay que calcular todo esto de un octágono donde el radio mide 6. O sea, yo tengo este radio de 6 y hay que averiguar todo este lado. Entonces, hagamos el planteo. Si el radio mide 6 y me preguntan por el lado, en este ejercicio la apotema no participa. Entonces, mi recomendación es muy simple. Dibujen únicamente el triángulo rectángulo que ustedes ya saben que existe dentro de todo polígono regular. Este triángulo que yo estoy dibujando lo va a representar este, ¿ok? Donde siempre esta va a ser la apotema, este va a ser el radio y esta va a ser la mitad del lado. Recuerden ese gran detalle. Esa va a ser la mitad. Pero aquí tenemos el 6. Vamos a averiguar la mitad del lado. La apotema no participa, pero me hace falta información. Y para yo aplicar trigonometría, además de tener estos 90 grados aquí, que siempre van a estar ahí, necesitamos al menos un ángulo más. Y ese ángulo va a ser el que esté aquí arriba, que es el que está por acá. Y esto sería el ángulo central. Pero da la casualidad que el ángulo central sería todo esto. Entonces, para la figura que tenemos, siempre lo que vamos a poner aquí va a ser la mitad del ángulo central. Por lo tanto, siempre en estos ejercicios ustedes van a ver que yo voy a calcular el ángulo central, que sería 360 entre n, y estamos en un octágono. 360 entre 8, ¿cuánto nos daba eso? Aquí utilizamos la calculadora convenientemente. Eso nos va a dar 45 grados. Pero, como yo les decía, aquí no vamos a poner los 45, tenemos que poner apenas la mitad. Y la mitad de 45 va a ser 22,5. Esa es la medida que nos va a servir en este momento. Y lo voy a poner por acá. 22,5 grados. Ojo que esa es una medida de un ángulo. Entonces, aquí es donde ya tenemos para realizar la ley de senos. La ley de senos es aquella
igualdad entre, o aquella relación que hay entre la medida de un lado con su respectivo ángulo. Este lado con este ángulo y este lado con este ángulo. Entonces, ¿cómo vamos a plantear la ley de senos? Recomendación, empiecen planteando por lo que tienen que averiguar. M entre el seno ¿de quién? De 22,5 me tiene que dar lo mismo que 6 entre el seno de 90 grados. Ese es mi planteo. Y como ya ustedes saben, en una ecuación, para dejar sola a la m, yo tengo que eliminar este de aquí. Entonces, ¿cómo hago para quitar esto de acá que está dividiendo? Pues bueno, multiplicando en ambos lados por seno de 22,5. En este caso no nos vamos a complicar mucho porque el paso siempre va a ser el mismo. El seno del ángulo que está aquí abajo siempre va a terminar quedando aquí, multiplicando. Entonces m es igual a 6 entre el seno de 90 por el seno de 22,5. Y ese cálculo me va a dar a mí lo que mide la mitad del lado, que lo vamos a digitar acá. Fracción 6 sobre seno de 90. Cerramos el paréntesis que uno no escribe, pero en la calculadora sí. Lo ponemos en el centro y multiplicamos por el seno de 22,5. Este seno de 22,5 lo pudieron haber puesto aquí a la par del 6 por directamente. Recuerden cerrar paréntesis, y para que esto funcione bien su calculadora debe tener la letra D, que significa grado, o sea, de degree, que significa grado en inglés. Entonces, siempre verifiquen eso. Ya que digitamos, aquí tenemos el valor 2,296, o sea, 2,30. Eso es lo que va a medir la mitad del lado. Pero yo no ocupo la mitad del lado, yo ocupo el lado completo. Para el lado completo, este 2,30 lo tenemos que duplicar. Por lo tanto, multiplican 2,30 por 2 y eso nos va a dar 4,6 o 4,60. Y ahí llegamos entonces a la medida del lado. ¿Para qué tenemos que llegar a la medida del lado? Porque posiblemente más adelante tengamos que hacer todo esto, pero calculando un área o un perímetro. Y ya saben que para áreas y perímetros los lados siempre los necesitamos. Este ejercicio se puede hacer con las razones trigonométricas seno, coseno y tangente en el momento en que plantean esto de acá. Entonces tienen esa libertad de utilizar también ese otro método, pero siempre hay que llegar a esta aproximación de 4,60 que les puede dar por ahí 4,59, 4,61. No se extrañen porque está igual de correcto. Si el perímetro de un pentágono regular mide 40, ¿cuál es la medida de su apotema? Ok, estamos ante un pentágono regular. Les recuerdo un detalle, no es necesario que tengan una figura para poder resolver eso, pero quiero ilustrarles el porqué del procedimiento. Con el dato inicial, un perímetro de 40 en una figura de 5 lados, eso nos debería de dar información casi que inmediata, más con este valor tan exacto, del 40, porque nos están preguntando apotema y el pentágono no tiene fórmula particular. Entonces significa que tenemos que echarle mano a trigonometría, en el caso de nosotros a ley de senos. Pero con este perímetro de 40, lo que significa que la suma de sus lados es 40. Y son 5 lados. ¿Cuánto creen ustedes que mide cada uno de esos lados? No es un cálculo tan difícil. A pesar de que hay una fórmula que lo puede justificar, que el perímetro es igual a n por L. Si yo tengo que el perímetro es 40
y n vale 5 y necesito saber el lado, por despeje, el 5 va a terminar dividiendo el 40. Por lo tanto, cada lado va a medir 40 entre 5, va a medir 8. Este 8 que va aquí, en cada uno de sus lados, se pudo haber sacado, creo yo, ¿verdad? Sin necesidad de hacer esto, por la deducción que dije ahora. Si la suma de los lados es 40 y son 5 lados, entonces nada más había que dividir 40 entre 5. Ok. Lo importante es llegar a que el lado medía 8. Y ya lo tenemos. Ahora, ¿para qué me sirve a mí tener el lado? Con esta medida del lado igual 8, yo voy a poder averiguar su apotema. ¿Y cómo lo hacemos? Con trigonometría. Recordemos que dentro de cualquier polígono regular tenemos apotema, radio y la mitad del lado. Un triángulo que forma 90 grados, que es un triángulo rectángulo. Entonces voy a borrar el 8 de aquí abajo para colocar la mitad del lado. 4 y 4. O sea que nosotros en ese procedimiento vamos a utilizar ese 4 de la mitad. Y nos preguntan la apotema. O sea, vamos a averiguar esa A. El radio no participa. Ahora, como les decía, ustedes no necesitan dibujar eso. Con solo que ustedes arrancan el ejercicio, tienen que saber que dentro de ese polígono existe ese triángulo donde siempre esta va a ser la apotema, este va a ser el radio y esta es la mitad del lado. Entonces me preguntan por la apotema y si el lado mide 8, esta mitad mide 4. Y listo, ya estamos casi preparados para poder resolver la ley de senos, la trigonometría. Aquí ustedes pueden utilizar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Pero yo lo voy a explicar con ley de senos y para eso necesitamos únicamente la medida del ángulo central, la mitad de la medida del ángulo central. La medida del ángulo central en un pentágono sería 360 entre 5 y esa división va a dar 72. Pero aquí no voy a poner 72, voy a poner la mitad de esto, o sea 36. Y ahora sí, ya estoy prácticamente listo para plantear ley de senos. Para plantear ley de senos necesito tener lado y seno del ángulo que está al frente. Lado, que en este caso es el que hay que averiguar, y seno del ángulo, ojo, que no está. Pero podemos sacarlo. Aquí hay 90, aquí hay 36. ¿Cuánto mide esto? Recordemos la clásica que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180. Entonces, tengo 90, tengo 36, vamos a sumarlo. Esto lo hacemos aquí directamente. 90 más 36 da 126. Por lo tanto, a 180 le quito 126. Ese ángulo mide 54 grados. ¿Para qué necesito estos 54 grados? Para que se relacione con la apotema. Entonces ahora sí ya puedo hacer ley de senos. Apotema entre el seno de 54 me tiene que dar lo mismo que 4 entre el seno de 36. Recuerden, siempre con el que está al frente. Y en el despeje, este valor que está por debajo de la variable por averiguar, siempre va a quedar multiplicando aquí, a la derecha de la fracción que ya tenemos lista desde el inicio. Apotema es igual a 4 entre sen de 36 por el seno de 54. Y eso nos va a dar a nosotros el resultado del ejercicio.
abrimos aquí la fracción, 4 sobre sen de 36 multiplicado por el seno de 54. Y eso nos va a dar un aproximado de 5,50. Pero como sigue un 5, redondeado, apotema sería aproximadamente 5,51. Entonces vean ustedes que en los próximos ejercicios vamos a seguir trabajando con ley de senos. Ya no se va a dibujar la figura porque no la necesitamos. Nada más necesitamos recordar que dentro de cualquier polígono siempre tendremos este triángulo que me va a ayudar a plantear la ley de senos e interactuar con la apotema, el radio o la mitad de su lado. Calcule la medida del radio de un decágono regular cuya apotema mide 5. Ok, decágono regular, prácticamente vamos a necesitar trigonometría, porque nos preguntan por el radio en una figura de 10 lados y nos dan la apotema que mide 5. No tenemos fórmulas específicas para el decágono, pero sabemos que dentro de cualquier polígono regular tenemos un triángulo. Un triángulo que se forma entre ¿quién? Recordemos, ese triángulo que está dentro de cualquier polígono, que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Este cateto siempre va a ser la apotema, la hipotenusa, el radio, y el cateto de abajo, la mitad del lado. Si recordamos eso, entonces acomodemos lo que tenemos. Radio es lo que me preguntan. Vamos a poner la R aquí. Apotema 5. Ok, vamos a ponerlo acá. Y el lado, vean que no participa en este ejercicio. Yo voy a plantear ley de senos. Para el radio, yo tengo al frente el ángulo de 90. Pero para el 5, no tengo nada. Para eso vamos a calcular aquí siempre la mitad. Bueno, primero el ángulo central. El ángulo central es lo que va a hacer la diferencia en este ejercicio. Porque si aplicamos bien, que es con el decágono, 360 entre 10, el ángulo central es 36. Pero aquí no vamos a poner 36, vamos a poner la mitad de 36. 18 grados. ¿Y qué hacemos con este 18 grados? Este 18 con este 90 me va a dar esta medida. Simplemente lo que hay que hacer es realizar 90 más 18. Eso da 108. Y a 180 le restamos 108. ¿Por qué 180? Porque los tres ángulos internos suman 180. A 180 le quitamos ellos dos, que son 108, me va a quedar 72. Con este 72 de aquí, nosotros ahora sí vamos a utilizar el 5. 5 frente a 72 y radio frente a 90. ¿Para qué? Para plantear la ley de senos, que es lo que me va a resolver el ejercicio. Empecemos con lo que hay que averiguar. Radio está al frente de ¿quién? De 90, ¿verdad? Radio entre el seno de 90 me va a dar lo mismo que 5 entre el seno de 72. Entonces ya saben que siempre el despeje de la ley de senos va a hacer que desaparezca lo que está por debajo de la variable y aparezca aquí a la derecha. Podríamos decir, ¿verdad? Tradicionalmente, el sen de 90 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, que eso es lo que termina sucediendo. Entonces, 5 entre sen de 72 y la novedad es que el sen de 90 va a quedar a la par multiplicando. Y ya con esto resolvemos con mucho cuidado en calculadora fracción 5 sobre seno de 72, seno de 72. Cerramos el paréntesis, lo acomodamos, ¿verdad? Por
seno de 90. Cerramos el paréntesis, le damos igual 5,257. O sea, 5,26. Si ponen 5,25 está igual de bien. Entonces ya tenemos la medida aproximada del radio para una figura de 10 lados donde su apotema mide 5. Calcule el área aproximada de un dodecágono regular de perímetro 24. Ok, estamos ante los ejercicios de área, pero donde las figuras no tienen cada una fórmula particular, sino que aquí ya tenemos que utilizar una fórmula que funciona de hecho para cualquier polígono regular, que es que el área se calcula perímetro por apotema entre 2. Sería muy fácil si tuviéramos el lado o el perímetro y tuviéramos la apotema, pero como siempre algo va a faltar. Sí tenemos el perímetro 24 y este 24 lo colocamos aquí, pero no tenemos apotema. Entonces la dificultad del ejercicio está en que vamos a calcular primero esa apotema para luego calcular el área. Tenemos un perímetro de 24 y muy bien, ese 24 me sirve ahí, pero da la casualidad que para calcular la apotema yo ocupo la medida de el lado o el radio, pero aquí no hay radio. Necesitamos saber la medida de su lado. Y no es complicado. Si el perímetro sabemos que por fórmula es n por L y tengo un perímetro de 24 en una figura de 12, ¿verdad? Porque en dodecágono n vale 12. ¿Cuánto mide cada lado? ¿Cuánto tiene que valer L para que por 12 dé 24? O simplemente 24 entre 12, ¿verdad? Que sería el despeje. Cada lado de esa figura que estamos trabajando mide 2. Entonces ahora sí, ok, con este pequeño proceso se calculó, o por deducción, porque no estaba tan difícil, que el lado vale 2. Ahora, con esta medida del lado, yo voy a llegar o tengo que llegar a la apotema. Y recordemos, dentro de todo polígono regular existe un triángulo que sale desde el centro del polígono. Un triángulo rectángulo que está formado por 3 elementos que siempre van a salir, ¿verdad? Que casi siempre van a salir. Ese cateto va a ser la apotema, la hipotenusa va a ser el radio y el cateto de abajo va a ser la mitad de lo que del lado. Y además aquí vamos a poner la mitad del ángulo central. Apréndanse eso y les va a ir súper bien. Ahora, vamos a acomodar lo que hay. Lado 2. Pero esta parte de abajo no es el lado completo. Recuerdan, M, mitad del lado. Quiere decir que aquí va a ir 1. La apotema es lo que vamos a calcular. Es nuestra incógnita. El radio no participa, no pongan nada. Pero todavía tengo que poner aquí algo. Y ese algo se calcula con la medida del ángulo central es 360 entre la figura dodecágono 12. 360 entre 12 nos va a dar 30. Ese es el ángulo central normal, completo. Pero para esta figura yo no ocupo o no necesariamente ocupo todo el ángulo central, sino la mitad. Y la mitad de 30 va a ser 15. Ya con esta información podemos empezar a plantear trigonometría. Ustedes pueden hacerlo con seno, coseno y tangente si manejan bien ese proceso, pero aquí yo lo voy a explicar con ley de senos. Para ley de senos yo ocupo tener lado y el ángulo que está al frente. Lado y un ángulo que ahorita no tengo, pero no es difícil de calcular. Aquí tengo 90, aquí tengo 15. Los tres tienen que sumar 180. Que nunca se les olvide eso que es súper básico. Entonces, 15 más 90, 105. A 180 le quitamos 105, va a dar 75. Aquí va a ir el 75. Y ese es el 75 que ocupo para relacionar con A.
con la apotema y este 1 con el 15. El 90 me sirvió para calcular este 75 de acá. Entonces ya con ley de senos yo voy a poder tener esa apotema. ¿Qué sería? Recuerden que la ley de senos son dos razones, dos fracciones. Empezando por la A. Apotema entre sen de 75 es igual a 1 entre sen de 15. Apotema entre sen de 75 es igual a 1 entre sen de 15. Y el despeje, ya saben, ya han visto varias leyes de senos, varios procesos de estos, y han visto que ese sen de 75, este valor que está por debajo de lo que vamos a averiguar, termina multiplicando aquí. Entonces, para mi apotema yo tengo que realizar ese cálculo, que sería 1 entre sen de 15, cerramos paréntesis, corremos aquí el cursor para que me quede multiplicado por sen de 75, cerramos, le damos igual, y esto es lo que mide el apotema, pero así como que no está muy amigable, ¿verdad? La equivalencia 3,73. Pueden utilizar la expresión anterior, pero es como muy incómoda trabajar con ese tipo de valores. Ven, ya tengo la apotema. Entonces todo está ya ahora sí accesible. Porque tengo la apotema 373 y desde el inicio tenía yo el perímetro 24. Por lo tanto, ya puedo calcular su área con la fórmula perímetro por apotema entre 2, que la tenemos por acá, que es la que funciona para cualquier polígono regular. Perímetro 24 por apotema 3,73 dividido por 2. Les voy a tapar un momento, digitamos por acá. Entonces, perímetro por apotema dividido, se van para abajo, entre 2. Ya esto es una respuesta correcta, pero en decimal 44,76. Y listo. Tenemos el área aproximada del dodecágono que tenía perímetro 24, que aquí está, pero no estaba la apotema. Y lastimosamente el gran proceso es para calcular aquello que nos haga falta para resolver el problema. Calcule el área aproximada de un pentágono regular de apotema 8. Muy bien. Pentágono regular. Fórmula del área. Área de cualquier polígono regular. Perímetro por apotema entre 2. Tenemos la apotema por dicha, que es 8. Pero no tenemos nada más. Nos hace falta el perímetro. Pero para averiguar el perímetro necesitamos lado. Y ahí está el problema. Entonces estamos ante el típico ejercicio donde hay que utilizar otros medios para completar la información. Y en todo polígono regular, si yo tengo apotema, yo puedo averiguar radio o lado por trigonometría. Sobre todo en figuras donde no hay fórmulas particulares. En el triángulo, cuadrado y hexágono tenemos unas formulitas que nos ayudan a evitar la trigonometría. Pero en el pentágono es casi imposible. Entonces recuerden, dentro de cualquier polígono regular, partiendo del centro, nosotros podemos formar un triángulo rectángulo formado por ¿quién? Por la apotema, por el radio y por la mitad del lado, y donde aquí arriba ponemos la mitad del ángulo central. Con eso vamos a tener la información necesaria. Acomodemos lo que hay en este momento. Apotema 8, la apotema va aquí. Necesitamos lado, el lado va abajo, pero este pedacito del triángulo representa no el lado completo, sino la mitad del lado. Pongo la M como para recordar la palabra mitad. Y además necesito este ángulo, o al menos ese es el ángulo que sacamos fácil inicialmente. ¿Por qué? Porque
viene el ángulo central, que se calcula muy sencillo. 360 entre 5, porque es un pentágono, es igual a 72. Por lo tanto, la mitad del ángulo central va a ser 36. Con ese 36 yo puedo trabajar con la mitad del lado, pero para este 8 yo no tengo ángulo todavía, entonces necesitamos calcularlo. Por la regla de la suma de los ángulos internos, ¿cuánto da? De un triángulo, 180 grados. Aquí tengo 90, aquí tengo 36. ¿Cuánto mide este que lo necesito? Entonces rápidamente, 90 más 36 da 126. Y a 180 le quito 126, eso me va a dar 54. Anotan el 54 aquí y ya podemos hacer ley de senos. Pueden hacerlo con trigonometría seno, coseno, tangente, si lo manejan. Pero yo lo estoy explicando con ley de senos. Esta m se va a relacionar con el seno de 36 y este 8, que es el apotema, con el seno de 54. Recuerden que la ley de senos es una igualdad, donde, como dije, la m se relaciona con el seno de 36 y el 8 se relaciona con el seno de 54. Y el despeje en ley de senos siempre es el mismo movimiento. Este valor que está por debajo de la variable termina desapareciendo y apareciendo aquí, multiplicando. O puede uno decir, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Aunque no es así como muy matemáticamente correcto, pero bueno, es como uno se lo aprende. Se resuelve esta expresión que estamos viendo aquí con la calculadora científica, que debe de tener la D en la parte de arriba para que eso salga bien. 8 sobre sen de 54 por sen de 36. Le damos igual 5,81. 5,81 corresponde a la mitad del lado, pero yo ocupo lado completo. 5,81 se duplica. Pueden utilizar el valor que está aquí por 2 o pueden volver a digitar este, ¿verdad? 11,62. Eso es lo que mide lado. ¿Y para qué ocupo yo el lado? Porque ocupo perímetro. ¿Cuántos lados tiene esta figura? 5, porque es un pentágono. Entonces, ¿cómo se saca el perímetro? Voy a seguir por aquí arriba. El perímetro es n por l. Por lo tanto, n, que son 5 lados, y cada lado lo acabamos de averiguar, 11,62. Por lo que el perímetro es esa multiplicación. 5 por 11,62. Si me da así, pasémoslo a decimal, 58,1. Ya tengo perímetro. Y ahora sí, tengo perímetro. Y desde el inicio tenía apotema. ¿Para qué? Para aplicar esta fórmula. Área es igual perímetro 58,1, por apotema 8 dividido por 2, y aquí vamos a obtener el área. 58,1, que es mi perímetro, por 8, que es la apotema, dividido con 2, me dio 1162 quintos, equivalente a 232,4. Ejercicio concluido. Ya vieron que son muchos pasos, pero esperen que pueda salir algo así. Nos preguntan un área, perímetro por apotema entre 2, y esperen a que casi siempre la información esté incompleta. Algo haga falta y casi siempre hay que echarle mano
a la trigonometría.